una escena de un tipo corriendo mientras suena, no sé, una canción de AC/DC. Pero muchos artistas protegen sus canciones, tienen diversos derechos de reproducción, de emisión, de todo tipo. Y también los sellos ponen muchas trabas a la hora de cuando uno quiere solicitar los derechos de emisión. Lo más recomendable que se puede hacer es contactarse directamente con los artistas, generalmente artistas independientes o emergentes, y ver si nos dan el visto bueno para usar sus canciones. Además de también verificar las licencias que contengan sus canciones. Siempre hay que verificar el marco legal de cada elemento. También otro elemento importante es el uso de personas y personajes en nuestro juego. Por ejemplo, si queremos usar a Michael Jackson o queremos usar a, por ejemplo, a Bernardo Higgins. No es tan grave porque si son personajes de la cultura pop o personas de la cultura pop, se atribuye el derecho como de dominio público. Pero hay muchos artistas vivos y algunos muertos que protegen su imagen. Y por eso se hace alusión a personas famosas muertas y o de renombre. En el caso de los personajes sin el permiso del creador, es casi imposible su uso a menos que sea como una parodia del personaje. Por ejemplo, el Chavo, la versión animal Chavo, no tiene la chilindrina porque María Antonieta de las Nieves protegió el derecho del personaje. Sigamos con la planificación. Es una fase muy importante porque se establecen todas las tareas necesarias que se van a involucrar en la creación del videojuego y se reparten entre los distintos componentes del equipo desarrollador. También se fijan los plazos para la ejecución de dichas tareas y se fijan reuniones clave donde hay que reportar todos los avances y problemas que se puedan presentar en el camino mediante herramientas de diagramación, por ejemplo la carta Gantt. Y el tiempo de cada ítem depende de cuántas personas estén trabajando en un videojuego. Por ejemplo, para una persona la programación puede ser un semestre, incluso un año, pero ya si son 3, 4 personas se puede acortar ese límite. En la parte de diseño, la cual es una parte muy compleja, se tiene que estructurar todas las facetas creativas y necesarias para la producción de un videojuego, que se definieron originalmente en el concepto. En esta fase se deben tomar todas las decisiones relativas a la creación, la cual involucra la historia. Es muy similar a escribir un libro, pero se acerca mucho más a una obra de teatro, porque hay que explicar con lujo de detalle lo que diga cada personaje en cierto momento, o simplemente narrar una historia. Por ejemplo, los Zelda, que es una historia muy extensa. La mecánica también es importante, determinar cómo va a funcionar nuestro videojuego. Por ejemplo, si vamos a hacer un juego de pelea, no sé, que tenga fatalities, o que los personajes sean, no sé, sean puros personajes de alienígenas. En el arte también hay que tener claro cuál va a ser el estilo del juego. Por ejemplo, cel shade o forma más realista como Battlefield, o por ejemplo antiguamente también el cel shade como por ejemplo Beautiful Joe, es un juego de PlayStation 2. Para este procedimiento los diseñadores suelen usar Photoshop, PaintShop Pro de Corel, GIMP, que es el equivalente pero gratuito, o también puede ser a mano con un blog o algún tipo, un cuaderno o cualquier tipo de papel y diversos lápices según la técnica del dibujante. También hay que definir la musicalización, en la cual se van a desarrollar todos los elementos sonoros que se van a incluir, como las voces, sonidos ambientales, los efectos de sonido, la composición de melodías, la música incidental, que por ejemplo se ve mucho en el cine de terror, cuando aparece un zombie y sale una canción bien fuerte
en un clima con un volumen muy bajo. Y el estilo de la banda sonora. Por ejemplo, si queremos hacer un videojuego basado en los 60, tenemos que usar música acorde a la época. O si queremos hacer un juego futurista, lo mismo. Tenemos que adecuar la música a ese entorno. Aquí en la programación que se va a definir, describe la manera en que el juego se va a implementar en una máquina, mediante un lenguaje de programación deseado y siguiendo una determinada metodología. La mayoría de los juegos funcionan bajo el lenguaje de C, C++, C#, Java, sobre todo con los móviles y los juegos de Facebook. La producción. En esta etapa se llevan a cabo todas las tareas específicas que se especificaban en la fase de planificación, teniendo como guía fundamental el documento de diseño, el cual incluye la codificación del programa, la creación de sprites, texturas y modelos 3D, la grabación de sonidos, voces y música, además de la creación de herramientas para acelerar su proceso de desarrollo, entre otras cosas. Las licencias, y también hay que tener cuidado con qué herramientas vamos a trabajar. Para desarrollar un videojuego hay que tener en cuenta que muchos motores gráficos, que los vamos a definir más adelante, cuentan con sus respectivas licencias, siendo las que más se usan la licencia BSD, licencia comercial, Creative Commons, GPL, GPL Viviana, ZLib, que es compatible con la licencia GPL, es muy similar, la licencia MIG del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es muy similar a la licencia BSD, la licencia propietaria y el dominio público. Por razones de tiempo no voy a detallar mucho, pero por ejemplo con la licencia comercial se puede definir que es todo software que se puede usar gratis, pero si uno quiere vender su juego tiene que pagar el programa. Algunos son propietarios y derechamente hay que pagar para usar la versión completa. Y el dominio público es gratis, en pocas palabras. Los motores de videojuegos. Estos hacen referencia a una serie de rutinas de programación que permiten el diseño, la creación y representación de un videojuego. De este modo existen motores de juegos que operan tanto en consolas de videojuegos como en sistemas operativos. Para desarrollar sobre motores de videojuegos uno tiene que tener claro que la máquina, el PC que estén trabajando tiene que ser superior en requerimientos a, por ejemplo, el juego que se haya hecho con el mismo motor. Por ejemplo, si queremos trabajar con el motor de Crysis, necesitamos un equipo. No nos basta el equipo que nos corre el juego, sino que tiene que ser más potente que lo normal. Además, también la funcionalidad básica de un motor, esto era el videojuego de un motor renderizado para los gráficos 2D y 3D, motor físico o detector de colisiones, sonidos, scripting, animación, inteligencia artificial, redes, streaming, administración de memoria y un escenario gráfico. El proceso puede variar notablemente por reutilizar o adaptar un mismo motor de videojuego para crear diferentes juegos. Hay muchos motores gráficos, por ejemplo, está el Unreal Development Kit, el cual opera sobre el motor Unreal Engine, con el que funciona, por ejemplo, el Gears of War, Unreal Tournament. También está el CryEngine 3, con el que funciona Crysis. Y hay otros motores más livianos, por ejemplo, está el motor de juegos de Blender, que es gratuito, de dominio público, y se pueden hacer cosas muy buenas en equipos de gama media. También está el Microsoft XNA, el cual lo opera exclusivamente sobre C#, y su fuerte son los juegos en 2D. Y así hay una infinidad de motores de videojuegos que se pueden usar, en lo que la mayoría de ellos se trabajan, como mencioné anteriormente, en C, C++ y C#. Bueno, y lo dije, que tengamos la compañía de un motor, se necesitan conocimientos sobre los lenguajes de programación. Tener una noción clara, los cuales la mayoría de los motores utilizan estos lenguajes estructurados. Muchos otros motores funcionan con Python, Java o también lenguajes
creados por los desarrolladores. Por ejemplo, ActionScript, que se usa mucho. En la parte de modelado se usan muchas herramientas que también se necesita un equipo sobresaliente para fabricar a los personajes, los mapas y los diversos elementos que tenga el juego. Y se usan herramientas como 3ds Max, Maya, XSI of Image, Blender, vuelve aquí Blender, y otras herramientas. Pero también hay herramientas que se desarrollan internamente y que facilitan muchas de las funciones más comunes en el proceso de creación, como ZBrush, que funciona casi como esculpir al personaje. Ya sea si es un juego 2D, 2.5D o 3D, el método más fácil para crear sprites y objetos, por ejemplo en Street Fighter 2, es a partir de modelos 3D. Antiguamente se hacían cuadro por cuadro, como Tom y Jerry, por ejemplo, los dibujos animados antiguos, se dibujan los personajes cuadro por cuadro. Hoy en día se usan modelos 3D y en base a cada frame se captura el movimiento. Otro elemento importante es aquí el sonido, ya procesar el sonido. Los ingenieros dedicados a esta materia se encargan de crear sonidos para cada objeto o personaje en el juego. Pueden crear sonidos desde cero o utilizar sonidos ambientales y modificarlos según las necesidades y propuestas del equipo de desarrollo.